Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta su sección de En Voz de los Expertos. En esta ocasión tengo el grato honor de tener con nosotros al doctor Ricardo Olvera Calderón, más o menos hablando un poco de la trayectoria del doctor. El doctor es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en patología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León y pues se ha desarrollado en varios puestos donde ha compartido su experiencia. Entre ellos destacamos jefe de laboratorio clínico en el Hospital Ángeles Clínica Londres, su dirección técnica en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, director médico en Quest Diagnostics y actualmente se desempeña como director de laboratorio en Grupo Diagnóstico Aries. Y pues doctor, es un gusto para mí tenerlo por acá para poder compartir con usted esta sesión. Muchas gracias. Bienvenido. Pues doctor, entrando un poquito en materia, el tema que vamos a tocar en esta ocasión es específicamente la utilidad que tiene el poder contar con materiales de control de tercera opinión. Creo que sabemos que parte del proceso dentro del laboratorio que involucra las tres fases que ya todos no sabemos, ¿no? Preanalítica, analítica, posanalítica, son muchas las actividades que tenemos que desempeñar dentro del laboratorio para poder acreditarnos, pero no solamente por la acreditación, sino realmente para poder dar a nuestros clientes, a nuestras partes interesadas, como bien menciona nuestra ISO 9000, estos resultados, productos y servicios que realmente tengan una utilidad clínica. Entonces, en este sentido, ¿qué nos podría comentar un poquito de qué utilidad tiene el poder tener estos controles de tercera opinión dentro del laboratorio? ¿Qué papel desempeñan? Primero, gracias por la invitación. Desde mi punto de vista, los controles de tercera opinión o controles independientes, que también se les llega a conocer dentro de la literatura de la industria, representan una de las herramientas de gestión más importantes en términos de control de calidad analítica. No necesariamente estamos hablando del control de calidad de si entró o no entró en rango y entonces te da pauta a dar seguimiento a la corrida analítica. No, el control de tercera opinión yo lo visualizo y generalmente se entiende como una herramienta de gestión dentro de tu sistema de gestión de calidad y entonces es ahí donde viene la gran diferencia versus a un control de primera opinión, de segunda opinión, por todo lo que está alrededor y todo lo que te pueda dar en términos de gestión de la calidad. Claro, en cuestión a esta, digamos, recomendación, que más que recomendación es algo que viene marcado incluso normativamente hablando. Creo que un aspecto importante a considerar es que muchas veces los laboratorios clínicos o los bancos de sangre, los laboratorios de biología molecular, se enfocan en la utilización de los controles de tercera opinión cuando se van a acreditar. Claro. Y no es solamente para una acreditación, sí es parte importante que se solicita, pero ¿cuál sería realmente como la propuesta de valor para los laboratorios el poder tener un material que sea independiente a la casa comercial? Claro, yo creo que la herramienta de gestión, cuando menciono herramienta de gestión, me refiero a todos aquellos atributos que puede tener un control externo de tercera opinión. La propuesta de valor de este tipo de materiales es justo la capacidad que tiene de darte información estadística de tu proceso y, si me permites decirlo, en una modalidad en vivo. De repente hablamos de un grupo par, de repente hablamos de cómo te está saliendo y cómo te estás comparando con respecto a otros laboratorios, pero esa dinámica la puedes tener casi en vivo y entonces por eso es que se vuelve súper importante como herramienta de gestión, porque no solamente accionas o tomas medidas en retrospectivo o de forma reactiva, sino te permite tomar decisiones preventivas y evidentemente hacer las acciones correctivas sin haber dañado, sin haber entregado un resultado erróneo. Me parece que esa es la principal propuesta de valor de un control independiente. Sí, claro. Y en este sentido, ¿cuáles son como las recomendaciones para poder seleccionar un buen material de control que nos podría usted proporcionar? Bueno, en la industria, en el mercado existen muchos proveedores, existen muchos materiales de control, tanto de segunda como de tercera opinión. Prácticamente el usuario, la organización debería de hacer un análisis de qué es lo que necesitas. Hace rato tú comentabas, ¿para qué efectos necesitas el control de tercera opinión? Si solamente para acreditarte o al final del día para establecer este mecanismo de gestión del control de la calidad y asegurar, pues al final del día, la calidad dentro de los estudios que le das al paciente, incrementar la seguridad del paciente. Los sistemas de gestión, los sistemas de calidad en el ámbito de salud son eso.
dar pie y dar pauta a que la seguridad del paciente se está cuidando, ¿no? Por ahí se dice que 2/3 partes de las decisiones médicas se basan en un resultado de laboratorio. Entonces, sí, qué mejor que contar con herramientas y contar con materiales que al final de cuentas te documentan y con evidencias sólidas puedes al final del día adjudicar que tu proceso analítico en este caso está bien realizado. Y si está bien realizado, pues evidentemente cumples con esta meta internacional de la seguridad del paciente. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones o en qué me debería de fijar para seleccionar un control de calidad de tercera opinión? Primero, saber para qué lo quieres. ¿Qué estás buscando? Identificar las necesidades que tiene tu organización y qué productividad le vas a dar a ese control, porque también estamos hablando de que intervienen costos, ¿no? O sea, no son materiales que necesariamente sí están al alcance de todos los presupuestos del laboratorio, pero por supuesto es una inversión y sobre todo, si estamos diciendo que va a incrementar la seguridad del paciente, pues entonces la inversión no tendría por qué pensarse tanto, ¿no? Porque también estamos hablando de, pues, ¿qué tanto te va a evitar reprocesar muestras? ¿Qué tanto te va a evitar problemas de imagen en laboratorio? Pero en términos generales, al final del día, la seguridad del paciente se incrementa y te aseguras de que esa meta internacional se esté cumpliendo. Entonces, me regreso nuevamente a la pregunta. ¿Para qué lo necesitas? Identificar cuáles son las necesidades de tu organización. También, muy importante saber que esta empresa que te está vendiendo controles de tercera opinión tenga las credenciales en términos de calidad correspondientes, que esté acreditada, que también tenga como un grupo PAR lo suficientemente grande para que al final del día los reportes estadísticos que el grupo PAR te va a estar dando pues sean consistentes, que las concentraciones a las que vengan esos controles sean lógicas con respecto a la dinámica de resultados y a la utilidad clínica que tus resultados van a tener, que no solamente se queden dentro de los rangos analíticos medibles, sino que también se vayan al tema de la interpretación y a los rangos de decisión clínica para los efectos que tu prueba y que evidentemente tu servicio pueda presentar dentro de la atención en salud. La matriz, súper importante la matriz biológica con la que están constituidos o de las que están compuestos, pues evidentemente debe ser lo más semejante a las muestras biológicas, porque creo que también, y ya entrando un poquito más a detalle del tema de la propuesta de valor de los controles de tercera opinión, es justo eso. La intención general, por así decirlo, es tratar de replicar lo que pasaría con un paciente. Exacto. Y no necesariamente con lo que pasa con tu calibrador y no necesariamente con lo que pasa con tu método, que al final de cuentas para eso están los controles de primera opinión o los controles que vienen dentro de tu kit. O sea, me parece que esa es la pequeña gran diferencia con respecto a uno de tercera opinión, porque tratarían de replicar lo que estaría pasando con cualquier paciente. Y entonces, por eso es que ahí se suma el tema del grupo PAR, porque estarías diciendo de qué va a pasar con este paciente cuando lo comparas en el laboratorio número 1, en el laboratorio número 2, en el laboratorio número 3, y entonces ahí es donde la información estadística se vuelve importante y como te lo decía antes, casi lo tienes en vivo, ¿no? Porque también eso te da pauta a que el intervalo de referencia o el rango de medición donde debe de caer el control no necesariamente se acota al inserto, sino a la experiencia que están viviendo los usuarios, tanto en tu laboratorio como en el resto del laboratorio que está participando en este control estadístico. Me parece que son los aspectos más básicos que la gente debería de estar identificando cuando seleccionan un control de calidad de tercera opinión. Sí, la verdad es que coincido con esa parte. Creo que ahora una ventaja grande que tenemos es que pues ya tenemos más información, ¿no? Y aparte tenemos mucho acceso a esa información, o sea, ya está como de primera mano, ya no es como un secreto, ya no es en dónde lo busco, en dónde puedo saber estos criterios de selección. Creo que muchos de ellos pues caerían algunos inclusive en la obviedad, ¿no? Vamos a decirlo así, en el sentido de ya está súper bien descrito y tenemos conocimiento vasto respecto a que tener un control de primera opinión no es suficiente.
O sea, hay muchos aspectos que destacar de las cualidades de un control de primera, pero siempre ha estado presente, por lo menos desde que la 15,000 salió, ¿no? Siempre ha estado presente este tema de utilizar un control independiente de la casa comercial que nos dé todas estas ventajas. Y una parte súper importante es justo este tema de poder tener herramientas que nos den en tiempo y forma toda esa información. Creo que esa es parte de las principales ventajas que podríamos obtener. Dentro de este contexto, doctor, entonces, ¿cuándo sería apropiado? Yo he escuchado, por ejemplo, tengo muchos usuarios que de repente tienen esta opción de tomar decisiones referentes a voy a quitar mi control de primera opinión y me voy a quedar con mi control de tercera opinión. Muchas veces basados en porque es una inversión extra, porque el control de tercera opinión es de matriz humana y no así mi control de primera. ¿En qué situaciones nos podría comentar que realmente es algo que se pudiera realizar o no es algo tan recomendable, que lo ideal sería como manejar ambos o se puede llegar a una sustitución de un control de primera opinión? En mi experiencia yo creo que son dos herramientas que pueden coexistir. El control de primera opinión al final del día te da una fotografía del proceso en sitio de tu método, te da una fotografía de lo que está pasando en términos analíticos y nuevamente regresando a este tema es como una aduana, ¿no? Es como una aduana en donde llegan las muestras y entonces si el control de calidad está en cumplimiento con las reglas de calidad que tú tengas establecidas dentro del laboratorio, pues te va a dar pauta a poder liberar esos resultados. Me parece que sí pueden convivir las dos. Evidentemente, la literatura dice que al final del día el control de tercera opinión por todos los atributos que estamos ya comentando, pues es el más recomendable. Pero, insisto, yo creo que pueden convivir porque al final del día pueden abordar y te pueden dar información distinta, pero en los mismos términos. A lo mejor suena un tanto complejo, pero ya en el día al día y las personas que estamos enfrente de este tipo de herramientas, pues se darán cuenta, que es importante contar con ambos, desde mi punto de vista. Sí, por supuesto, algo que hemos comentado con anterioridad y que de repente, como bien menciona, es complicado a lo mejor entenderlo desde ese punto de vista, es que el control de primera opinión está diseñado para una cosa, que para eso existe, que es parte de la validación del fabricante. Claro. Y la parte del uso de controles de tercera opinión es para complementar el análisis del desempeño que está teniendo mi método, ¿no? O mi sistema analítico en general, porque es el todo. El equipo, el ambiente, el usuario, los controles, que la preanalítica sea correcta. O sea, son muchos los aspectos que se consideran. Y creo que ese es un punto relevante y por eso pues me gusta tocar este tema con personas con tanta experiencia como usted, porque a veces existe esa confusión. Y sí es bien importante destacarlo así. Perdón que te interrumpa, y acabas de tocar un punto que me parece sumamente importante. Hace rato comentabas que hoy por hoy hay mucha información, que estamos a un clic de la información. La forma en la que hacemos control de calidad dentro del laboratorio ha cambiado bastante, o por lo menos está más difundida, no solamente en aquellos laboratorios que buscan acreditarse o los que ya están acreditados. Me parece que es meramente un tema de qué tanto quieres innovar, qué tanto quieres estar a la vanguardia, qué tanto quieres dar cumplimiento a los estándares de calidad, porque pues estamos hablando ahorita de control de calidad interno, pero también podríamos hablar de control de calidad externo. O sea, existen muchas herramientas por las cuales podemos asegurar que estos resultados son fiables, ¿no? Entonces, repito, son dos herramientas, tanto el de primera opinión y el de tercera opinión, que pueden coexistir, porque como lo comentas, están destinados y te pueden dar información de diferentes escenarios. Y en este aspecto, hablando de esta información tan vasta que existe o que estamos ya a un clic de la información, ¿cree que realmente esta información está bien difundida en los laboratorios? O sea, que por ejemplo, no sabemos, un punto importante que nos hemos topado actualmente y que ya llevamos varios años con esto es que realmente no sabemos el número exacto de laboratorios clínicos que hay en México, ¿no? Sabemos un aproximado, hay información por ahí del INEGI, información que tenemos más o menos ahí que nos puede dar una guía, pero un número exacto no lo tenemos. Creo que la cantidad de laboratorios versus la cantidad de laboratorios que tienen este compromiso o que realmente se han casado con las ventajas de poder utilizar un tipo de material como el de tercera opinión,
pareciera no estar tan difundido, pareciera más bien no estar tan entendido. ¿Cuál sería como la perspectiva que Sí. tiene respecto a eso? Y yo creo que lo acabas de comentar bastante bien. Difusión hay. Todo el mundo sabemos que es un control de primera opinión, todo el mundo sabemos de qué va el de tercera opinión. Aterrizar eso en tu práctica diaria es lo complejo. ¿Y quiénes son los que se enfrentan a este tipo de escenarios? Pues los que buscan acreditarse o los que ya están acreditados. Si en el Inter la organización no tiene ningún interés en acreditarse por cualquiera de las normas de acreditación que existen, pues evidentemente están un poquito más atrás de la utilización de este tipo de herramientas, pero las conocen, la práctica es el maestro, ¿no? Muchas veces dicen. Entonces, mientras no los utilices, pues al final de cuentas no vas a vivir el valor agregado que ese tipo de materiales te da en el proceso del día al día. Que al final, y repito, quiero ser muy insistente en eso, o sea, todo está enfocado a la seguridad del paciente, a la confiabilidad de tus resultados. Sí, ahora como la ISO que ya está todo basado en riesgos, creo que es una parte importante que nos da esa pauta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué acciones estoy yo tomando para minimizar los riesgos que tengo de dar un resultado incorrecto, de que mi resultado no tenga esta utilidad clínica, que no ayude al clínico a poder tomar una decisión para ese paciente? Y creo que en este sentido, cree que los colegas, los laboratorios clínicos, todas las personas que trabajamos en el medio, la parte del enfoque de esta implementación, de hacer estas buenas prácticas en el laboratorio, como usar un control de tercera opinión, podría estar más basado en este sentido común de voy a cumplir con una normativa, o deberíamos más bien de estar basándonos en el impacto que tenemos con la población mexicana, ¿no? O sea, el no olvidar esto de que no estamos trabajando con tubos, estamos trabajando con pacientes, con personas que están esperando un resultado. Entonces creo que parte de eso es importante considerarlo. En ese sentido, ¿qué recomendaciones o qué perspectiva tienes al respecto? Sin duda, o sea, más que acreditarse o más que utilizarlos para cumplir con un punto de una norma, deberían de ser utilizados para tener las evidencias correspondientes de que estás teniendo calidad analítica dentro de tu proceso. Y con este tipo de herramientas, y vuelvo a comentarlo, es una herramienta de gestión. Si de repente notas tendencias, si de repente notas errores, los notas todavía antes de que sale el resultado y puedes implementar acciones preventivas, evidentemente acciones correctivas, y te lleva a la mejora continua. Te lleva a la mejora continua. O sea, este tipo de herramientas deberían de ser utilizados no como para conseguir un certificado, no como para conseguir un papel, ¿no? Debería de ser parte del día al día, ¿no? O sea, insisto, el control del kit, el control que viene dentro del reactivo, pues al final del día está determinado para, por así decirlo, identificar que tu método está estable. Exacto. Pero no te da más información, no te da pauta a hacer todo este análisis que con un control de tercera opinión sí te lo da, ¿no? Y también comentabas hace rato la gestión de riesgos. Pues por supuesto que esta es una herramienta primordial para la gestión de riesgos. Así es. Hoy por hoy está muy de boga, y bueno, ya desde hace mucho tiempo, pero en esta etapa está muy de boga el IQCP, Internal Quality Control Plan, de todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos en términos analíticos. Y entonces, nuevamente, el control de tercera opinión cobra relevancia porque te da más información. Y entonces, si estás haciendo gestión de riesgos en términos analíticos, pero estás tomando como referencia la información que te da el control de primera opinión, te quedas aquí. Sí, te estás limitando, ¿no? Y entonces cuando utilizas el de tercera opinión, te quedas acá, y está descrito porque en las propias matrices de la gestión de riesgos, pues solito te vas dando cuenta que el control de primera opinión se queda muy abajo con respecto a lo que puedes lograr con uno de tercera opinión, por lo mismo, por los niveles de control que utilizamos, por las concentraciones que se puedan llegar a utilizar, por la matriz biológica, etcétera, etcétera, y al final de cuentas, pues por toda la fotografía que te da a tu proceso analítico. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, en este sentido, ¿qué recomendaciones les podría hacer a nuestros colegas que a lo mejor saben esta información, ¿no? Como sabemos que está ahí,
pero que de repente se han visto limitados o de repente no han encontrado la manera de poderlo implementar. ¿Qué recomendaciones les podría dar referente a lo mejor por qué camino poderse ir, a lo mejor por cuáles podría comenzar, de qué manera lo podrían de cierta manera gestionar y demostrar también? Muchas veces algo que nos ha sucedido y creo que sigue sucediendo en la actualidad es esto que mencionábamos hace un momento de pues es que es una inversión, o sea, el tener calidad en un laboratorio es invertir, pero nos olvidamos de esta parte del análisis de la no calidad. ¿Qué tanto nos está costando realmente no tener implementado un buen sistema de gestión, utilizar un control de tercera opinión, tener buenas herramientas para poder hacer el análisis de resultados, etcétera? Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendaciones les podría dar a nuestros colegas con qué podrían empezar, de qué manera lo podrían fundamentar si están buscando utilizar un control de este tipo? Sin duda, yo creo que el principal stopper de todo esto son los costos. Sí hay un tema de inversión que tenemos que estar cuidando y que tenemos que tener en el radar, valga la redundancia. Y pues nada, hacer el análisis de costo de este tipo de herramientas, de este tipo de materiales versus la ineficiencia que probablemente se presente en el laboratorio. ¿Cuántas repeticiones tienes que hacer? ¿Cuántas quejas tienes al respecto de tus resultados? ¿Cuánto te está costando el hecho de que un paciente no quede conforme, que un médico no quede conforme con el reporte de resultados y que a lo mejor ese paciente se sometió a tratamientos, un seguimiento que no debió de haberse, de haberse sometido por un error del laboratorio, ¿no? Entonces, cuando empezamos a comparar los costos que todo este tipo de alteraciones puede traer con el costo de este tipo de herramientas, pues en una de esas y hasta sale más barato el control de tercera opinión, ¿no? Entonces, sí es algo que tienen que sentarse los responsables de cada laboratorio, tienen que analizar pros y contras, y más allá de eso, pues recordar el compromiso, ¿no? que se tiene como profesionales de la salud, porque también estamos hablando de calidad, estamos hablando de mi resultado cumple con normas, cumple con estándares y bla, 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 pero no sé, a ver, déjame poner un ejemplo. Cuando yo voy a un restaurante, pues espero que la comida esté rica, espero que la comida esté cocida. No tendría que hacer un atributo, no tendría que ser una propuesta de valor llegar a un restaurante y que me digan, mira, está bien cocida tu comida, wow, y yo lo hago diferente que los demás. Perdón, pero digo, hay comidas crudas, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pasa. A lo que me refiero es que yo no llego a un restaurante exigiendo que esté cocida. Ya voy e infiero que está cocida, ¿no? Yo no llego a un laboratorio, un paciente no tendría que llegar a un laboratorio bajo el índice, uy, no, este es de super calidad. Calidad en los resultados. ¿Por qué? Pues porque ya voy infiriendo que me van a dar información lógica, información relevante, información con calidad, porque teóricamente eres un servicio de salud y porque el paciente va, pues, a lo mejor porque tiene un tema médico, trae un tema de salud y lo último que piensa es si están bien o no están bien esos resultados. Entonces yo creo que el compromiso como profesionales de la salud lo deberíamos de tener incluso para tomar este tipo de decisiones. Claro. Qué importante, doctor. Algo que creo que hemos comentado con anterioridad y que en particular muy personalmente lo pienso y es algo que me gusta compartir con las personas con las que tengo oportunidad de tocar este tipo de temas, es justo el paciente no está pensando así, o muchos de los pacientes, ahora ya muchos de los pacientes también tienen mucha información, ya tienen manera de conocer más de los laboratorios, de conocer si tienen o no una certificación. Ahora, ¿no? Ahora es así como, es de super calidad y aparte tiene lo que necesito irme a hacer de estudios, voy. Son pocos los pacientes realmente que hacen eso. O sea, muchas de las personas realmente, la mayoría de la población no está pensando en, yo voy a ir a un laboratorio que esté certificado, o sea, yo voy a ir a un laboratorio que está acreditado. Por supuesto que no. Son pocos los pacientes que tienen ese criterio de selección, pero creo que ahí es lo bonito de nuestra labor dentro del laboratorio clínico, de dar este servicio a la población, el ver más allá, el no es mi rutina diaria de llego y proceso 50 muestras, 100 muestras, 200 muestras, y ya, y termino y órale, bye. Y sí me salió el resultado, pero ya se me hace tarde y comprar porque mañana lo reporto. O sea, es tan importante que a veces algo un poco entre gracioso y no, es de repente les llego a hacer como este comentario de ¿qué pasaría
uno recibe al día, vamos a suponer un laboratorio recibe al día unos 100 pacientes, ¿no? Ujú. Que van a hacerse un estudio. ¿Y qué pasa si de estos 100 pacientes, pues va tu tía, o va tu hermana, o va tu mamá? Ujú. Si tú trabajas en el laboratorio donde lo van a atender, uy, te mueres en la raya porque que lo atiendan bien y que fulanito le procese la muestra porque es el que mejor procesa. Y creo que eso ¿Por es qué algo no? completamente Sí. inválido. O sea, ¿Por qué? los Claro. servicios deberían de ser desde la recepción del paciente, desde la calidad que manejamos. Pues nada, completamente de acuerdo contigo. O sea, regresándonos un poquito al tema del control de tercera opinión, decíamos hace un momento, es solamente una rebanada del pastel completo que puede Exacto. ser la gestión de la calidad en un laboratorio clínico, en un servicio de salud. O sea, existen muchas otras herramientas, existen muchas otras aristas que debemos de tomar en cuenta para asegurar la calidad de los resultados, y completamente de acuerdo contigo. O sea, no tendría por qué hacer una diferenciación de repente cuando va mi mamá al laboratorio, cuando va un conocido. Ujú. Y tener ese tipo de herramientas de gestión te da la tranquilidad y la pauta de no tengo que avisar. El Claro. proceso está vigilado, el proceso está controlado, el proceso está monitoreado y listo, no tendría por qué hacer una diferenciación. Ujú. Porque así sea un paciente VIP, así sean 100 pacientes no VIP, como quieras considerarlo, al final de cuentas, el seguimiento, la manipulación y el proceso de esa muestra está estandarizado y por ende está controlado y por ende das garantía de la Ujú. calidad de ese resultado. Y es curioso, ya en términos administrativos, en términos gerenciales, por supuesto que es una herramienta que ayuda bastante. Estas y todas las que existen para asegurar la calidad de un laboratorio. De forma particular, de repente, cuando hay una queja de resultados, Ujú. lo primero que piensas es, no es un error del laboratorio. Ujú. No es Sí, un error claro. del laboratorio. Cuando Ujú. hace 10 años, hace 20 años, es un laboratoriazo, y hasta existía el Ajá, término. sí, claro. No, espérenme Un tantito. cucharazo, ¿no? Y yo Ajá. también soy médico, ¿no? Y Ujú. en el mundo de los médicos, es un error del laboratorio y ya no Ujú. pasa nada. No, espérame. O sea, ¿tienes duda del resultado? Déjame comprobarte que no es un error del laboratorio. Exacto. Y el 90% de los casos, cuando tienes un proceso controlado, cuando tienes un proceso vigilado y cuando tienes un sistema de gestión de calidad robusto, compruebas que no fue un error analítico. Que también vienen los errores preanalíticos, que ya sabemos que también son los más frecuentes, pero también si los tienes controlados y vigilados, exactamente lo mismo. El último de los escenarios es un error de laboratorio, independientemente de la fase de la que estemos hablando. Y ese tipo de atributos a la organización se lo dan herramientas como esta. Sí, exacto. Esa importancia creo que es lo principal que podríamos destacar de eso, ¿no? De así sea uno, o sean 100 o sean 200, si el proceso está controlado, podemos ofrecer un servicio de calidad. Así es. Pues doctor, le agradezco muchísimo. No, al la verdad es contrario. que siempre es un placer poder platicar con usted y pues le agradecemos mucho su presencia, le agradecemos mucho su experiencia y pues esperamos que para todos los escuchas y los que nos vayan a ver en esta entrevista que tuvimos oportunidad de hacer, pues tengan mucho de dónde tomar para dar el primer paso, ¿no? Si son aquellos que apenas van a comenzar. Y para los que andan de repente dudosos o que ya lo hacen, pues que no dejen de perder el sentido del impacto que tiene el poder hacer estas buenas prácticas. No, al contrario, gracias por la invitación y cuando necesiten, por aquí estamos. Muchísimas por aquí gracias. Estamos y nada, reafirmar el compromiso que tenemos como profesionales de la salud. Así es diario, es siempre con todos los pacientes y pues hay que perseguirlo. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Listo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición.